Bendice, Señor, a nuestra hermana, Padre Celestial, para que ella, Señor, Padre Santo, usada por ti, Señor, ponga palabras, Señor, en su boca. Espíritu Santo, ministra, Señor, esta palabra, Señor, y nos lleve, Señor, al entendimiento, a la sabiduría y al conocimiento que tú has puesto en ella, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches, amados. El Señor les bendiga grandemente. ¿Cómo están todos? Gloria a Dios. Ustedes, no sé si hoy percibieron algo diferente, ¿no? ¿Sí han percibido algo diferente? Yo respiré libertad y también santidad. Que la casa se vista de libertad y de santidad, porque esto conviene. Gloria al que vive. En esa reverencia vamos a ir a Isaías 40. Versículo 29, 30 y 31. Vamos a iniciar en este versículo porque hay muchas cosas que se están moviendo. Huestes espirituales de maldad en contra de la iglesia, destrucción en contra de la iglesia, pero vamos a ir a esta palabra para fortalecernos. Amén. ¿La tiene, amado? Amén. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amados, vamos a orar con esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo, Padre Santo, y cada palabra que tú quieras dar, Señor, mi Dios, bajo el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias por esta promesa, Señor, porque tú das fuerzas al cansado, Padre. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú vengas trayendo nuevas fuerzas, Padre amado, primeramente sobre los pastores, los líderes, los servidores y cada ovejita, Padre, en este recinto, Padre. Yo declaro esta palabra sobre este pueblo, sobre mi vida. Tú das fuerzas al cansado y tú das fuerzas al que no tiene ninguno. Padre, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. ¿Están gozosos? Amén. Gloria al Señor. Ahí vamos a ir a Romanos 11, 29. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos 11, 29, 30 y 31. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. ¿Cuántos hijos de Dios aquí? Amén. ¿Cuántos llamados de Dios? Amén. ¿Cuántos condones que son irrevocables? Amén. Porque Dios no te va a dar algo para quitártelo luego. Dios te va a dar algo para que lo multipliques, para que le des gloria en esta tierra. Dice el llamamiento de Dios, y vamos a hablar acerca del llamado. ¿Por qué, amados, vamos a hablar acerca del llamado? Porque el enemigo ha venido para quitarnos el llamado. El enemigo ha venido para movernos, para turbar y para entorpecer. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, nos vamos a firmar en el llamado, porque cada uno de nosotros en esta casa tiene un llamado de Dios. Porque de no haber sido así, no estaríamos aquí. Y oremos por los que no están, amados. Dice, y ese es el propósito de por lo cual también fuimos llamados en el 30. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos,
por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia a vosotros ellos alcancen misericordia. Lo que quiere decir es que este llamamiento a nosotros, por el cual fuimos alcanzados en su misericordia, siendo todos desobedientes, tiene un propósito de que nosotros, ejerciendo el llamado, alcancemos a otros por la misericordia de Dios. Amados, cada uno en el don que ha recibido, en el llamado que tenemos, debemos de estar firmes. Hay uno que quiere robar ese llamado. Hay uno que se levanta para robar ese llamado, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y vamos a ir ahí, en Filipenses 3:12, porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, amados, para afirmarnos, para sostenernos, porque la palabra es la que nos sostiene. Amén. Vamos a ir ahí. Filipenses 3:12. Y aquí está hablando Pablo, sabiendo nosotros quién es Pablo, y él dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. O sea, en este llamamiento que cada uno de nosotros tenemos en este recinto, fuimos asidos en él. Amén. O sea, no somos cualquier cosa, no somos un pueblo débil, no somos una nación sin nombre, somos la nación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice que Él no lo ha alcanzado todo y yo tampoco. Y en este llamado hay muchos obstáculos, como vemos, y yo no puedo imaginar todo lo que vivió Noé. A Noé se le dio una encomienda y Él la cumplió. Amén. En este llamado, en esta palabra de esta noche, el propósito es que tú y yo, o yo y tú, cumplamos el llamado. Nos afirmemos en el llamado. El enemigo ha venido para movernos, pero nos afirmamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sobre la roca. Porque el llamado es el don irrevocable y el llamamiento es santo. Uno que es santo hizo el llamado. O sea, no tengamos en poco, amados, el llamado. No tengamos en poco lo que se le ha sido dado. A cada uno se nos ha sido dado en diferente medida y en diferente administración, pero todos con un mismo propósito: glorificar al Padre. Amén. Amén. Dice en el 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Amén. Este llamamiento no solamente tiene premio allá en la meta, este llamamiento tiene premio aquí, cuando nosotros nos acercamos a Dios y podemos degustar de su gracia, de su presencia, de su libertad, de su perdón, de su paz, de lo maravilloso que es estar afirmado en el llamado, amados. Entonces, amados, así como Él no lo había alcanzado todo, aún nosotros no lo hemos alcanzado todo, pero hoy en el nombre de Jesús, todo velo que haya, todo estorbo que haya y todo lo que quiera impedir el llamado y el propósito y el avance en tu vida, en mi vida, en el nombre de Jesús, cae. Porque el llamamiento es santo. Amados, y vamos a ir ahí a Juan 4:34, donde el Señor nos muestra, porque Él es el ejemplo por excelencia, su claridad y su determinación. Y vamos a agarrar para el saco, lo vamos a echar en el saco, porque solo una cosa es importante, lo demás se queda y se va a quemar. ¿Lo tiene, amado?
le dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amados, que tú y yo hoy podamos decir esta palabra que dijo el Señor Jesucristo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y el que empezó en cada uno de vosotros su buena obra, la perfeccionará. Pero Él la perfecciona en la medida que el barro viene el agua. ¿Amén? Si el barro no viene el agua, la obra va a estar árida. No va a dar agua a la semilla. Y vamos a ir, bueno, entonces ahí vemos en ese versículo esa determinación. El pueblo de Dios, somos pueblo de Dios aquí, amén. El pueblo de Dios debe de estar determinado y no limitarnos o no detenernos ante lo que el enemigo quiera hacer o poner, como en Nehemías, que ellos se levantaron, ¿verdad? Sanballat, Tobías y Aarón, para detener la obra. Asimismo, a este llamamiento que es santo, muchas cosas se levantan, pero en el nombre de Jesucristo caen. Cuando te paras sobre la roca, se afirma sobre la roca. Amén. Entonces esa determinación, ese ADN, esa voluntad perfecta tiene que ser también nuestra. Y vamos a Lucas 10:42. Amados, ayer por esta hora el aparatito de la presión no marcaba. Pero Dios es bueno, aquí estoy. Por su misericordia. El Señor hablando, aquí el Señor Jesucristo hablando a María y Marta. ¿Lo tiene, amado? Dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amados, ¿cómo nos llenamos de tanta cosa y descuidamos nuestra salvación y dejamos de trabajar para lo eterno? Pero el Señor Jesús le dice a ellas: pero solo una cosa es necesaria. Amados, yo quiero que por un instante veamos nuestro hogar, nuestro caminar, nuestro trabajo, nuestra familia, lo que queremos. Son muchas cosas que a veces nos ahogan, nos cansan, nos fatigan, pero el Señor Jesucristo dice: pero solo una cosa es necesaria. Amados, alineémonos a esta palabra, porque si nosotros no buscamos alinearnos a la voluntad del Padre, no estamos haciendo nada. Amén. No estamos haciendo nada, nos engañamos solos. Debemos de dejar ya el pecado. De que la iglesia se habla de pecado, está bien, el pecado es muerte, pero dice que ahora tenemos vida y vida en abundancia. Entonces debemos de tomar el consejo de Pablo, y dice: ciertamente dejando lo que queda atrás, todo lo que estorba, toda esta carne, esa contienda, ese enojo, esa ira, eso que no entiendo. Ocupémonos en entender lo que Dios quiere que entendamos y empecemos a vivir, porque el pecado es muerte, porque hay turbación, porque muchas veces no vemos el camino, pero ocupémonos en lo importante, amados. Amén. Y empecemos a cambiar nuestro entendimiento, nuestra dirección, para vivir ya no pensando en el pecado, en el fastidio del mundo y de tanta cosa, sino de vivir para darle gloria a Dios. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, y ese es el legado: darle gloria a Dios. Que el don que es irrevocable y el llamamiento en ti y en mí pueda reflejarse dando gloria a Dios. Amén. Entonces vemos ahí el ejemplo, vemos los ejemplos.
de tantos hombres en la Biblia y mujeres, que no fue fácil. Jeremías, ¿cuántas veces estuvo en la cárcel? Yo no he estado en la cárcel y a veces me siento mal y a veces me siento turbada. Tengo un Dios que provee por si en algún momento haya escasez. Dice que multiplicó los peces. Entonces debemos de tomar la palabra y afirmarnos sobre su palabra. En 2 Timoteo 4:5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio. Entonces yo hablo primeramente a mi vida. Yo le decía: Señor, ministrame a mí primero, por favor. Y después hablo a cada siervo en esta casa: cumple tu ministerio, porque todos tenemos ministerio aquí. Todos tenemos una encomienda de Dios. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. O sea, no lo podemos dejar a medio camino. ¿Lo tiene, amado? Amén. 4, 5. Aquí él está encargando, en el 2 dice que le encarga, bueno, en el 1, te encarezco delante de Dios, y hoy yo tomo esta palabra para esta casa. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. ¿Vamos a ser sobrios como Daniel? Necesitamos la fe de Daniel. ¿Vamos a ser sobrios como Noé? Amén. Es que el reino de Dios no es natural. El reino de Dios es espiritual, vino del cielo. ¿Por qué les digo esto, amados? Porque la iglesia está siendo golpeada. Porque el enemigo quiere quitarlo. Pero debemos afirmarnos en el llamado, amados. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Daniel soportó las aflicciones y él decidió bien, y dijo que decidió no contaminarse. Estos son los pasos que Dios está buscando, amados. Haz obra de evangelista. Esto es lo que a mí me gusta. Este es mi calzado. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. En el área que Dios se llamó, esta palabra hoy es para esta iglesia y los que no están. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Determínate ahí en el ministerio, determínate ahí en el llamado. Para todos ha dado Dios, y cumple el llamado. Amén. Y cumplamos el llamado. Y vamos a ver, porque al inicio leímos Isaías 40, donde necesitamos fortalecernos día con día y meditar en la palabra. Y vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 41, donde el Señor ora en Getsemaní. Es temprano. Vamos a leerlo todo el texto, bueno, casi todo, porque muchas veces quizás nos desenfocamos, o quizás no tomamos la actitud correcta o la postura correcta
y nos perdemos la bendición. Dice así, vamos a poner atención ahí. 22, 39. Jesús ora en Getsemaní y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron, y monte Sión le va a seguir. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y en el versículo 41 hay una palabra que necesitamos tomar muy en serio, y dice: y él se apartó. Amados, es muy necesario que nosotros nos apartemos. Es muy necesario que nosotros nos apartemos de yo, de lo que yo quiero, de lo que me pasa, de lo que veo, para que podamos estar a solas con papá. Porque para cumplir este llamado necesitamos estar pegaditos a Él, porque Él es el que pone el querer como el hacer, porque Él es el que dirige, porque Él es el que da las fuerzas, porque el Espíritu Santo es el que cuando tú estás en una situación, en una necesidad frente a alguien, y Él está dispuesto para ser usado, y Él sabe que estás dispuesto para ser usado, entonces Él va a fluir con lo que Dios quiere. Pero muchas veces nos detenemos y no avanzamos y no vamos, porque no estamos en esa disposición, porque yo no sé cómo, porque me da miedo, porque no quiero. Pero el Espíritu Santo, que conoce los corazones, lo sabe todo. Entonces dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Cómo oró Jesús? Puesto de rodillas. O sea, es una dedicación para estar con el Padre, se apartó. Pero a veces, muchas veces, sí, perdón, estamos en la congregación, pero no estamos pensando que estamos delante del Rey. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí vemos que habían situaciones difíciles para el llamado, ¿verdad? Había situación difícil para que Él pudiera cumplir lo que Dios le pidió. Así para nuestra vida hoy hay situaciones difíciles que nos quieren impedir lo que Dios nos pide. Pero ya el don usted lo tiene, y ya el llamamiento usted lo tiene. Ahora debemos de afirmarnos y venir a apartarnos con Él. Si nos sentimos turbados, si nos sentimos perdidos, si nos sentimos mal, dice: Él se apartó. Vicky necesita apartarse para saber con claridad que Dios quiere. Amén. Entonces el Señor Jesús iba a enfrentar un momento muy difícil, donde Él le dice al Padre: y si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando nosotros estamos en esa cercanía de Dios, vamos a recibir en nuestro espíritu esa voluntad que muchas veces no queremos hacer porque precisamente no nos apartamos. ¿Recibió la guía en la oración? Amén. Y venimos aquí a esta parte donde si el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que estuvo en su gloria con Él en el cielo, necesitó ser fortalecido. Hoy la iglesia necesitamos ser fortalecidas, en primera fila yo. En el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo para fortalecernos. Entonces, amados, ¿qué necesitamos nosotros hacer para tener esta fortaleza, para poder estar firmes en el llamado? Necesitamos hacer lo que Jesús hizo. Necesitamos apartarnos con Dios. Necesitamos abrir nuestro corazón y decirle: Señor, no sea como yo quiera, sino como tú quieres. Porque en medio de tanta
turbulencia y tanta destrucción, el enemigo ataca el ánimo, ataca la voluntad, ataca en lo físico, lo ataca a uno por todo lado. Pero nosotros debemos de entender que así como el Señor Jesús necesitó apartarse, así nosotros necesitamos apartarnos para poder seguir en el llamado y para poder cumplir nuestro ministerio. Lo dejamos ahí en esa cita y vamos a ir a Colosenses capítulo 3 versículo 14. Necesitamos venir a sus pies y decirle: Señor, fortaléceme, Señor, sosténme. Amén. Vamos a leer desde el 12, ¿lo tiene amado? Amén. Dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en esto quiero tomar un instante. Es un instante para perdonar. Es un instante para dejar atrás lo que quede atrás, porque necesitamos avanzar. Porque necesitamos que la gloria del Padre se revele en la iglesia, en nuestra vida. Y sobre todas estas cosas, ya lo que leímos de lo que Dios quiere vestirnos, dice: vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amados, para ser vestidos de amor debemos de estar en el propósito, en el llamado y con los talentos y los dones activados. ¿Por qué? Porque a usted no se le da aceite para que sea apagado. A usted no se le da un don para que lo guarde en un cajón. A usted se le da el don para que sea la forma en la que usted y yo glorifiquemos a Dios. El aceite es para que la lámpara produzca la luz. Entonces, amados, dice en el 14, lo voy a leer otra vez: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Hay muchos que aún esa paz no gobierna. Cuando esa paz no gobierna en mi corazón, gobiernan otras cosas. Gobierna la ira, gobierna el enojo y un montón de cosas que tal vez el Señor le esté hablando, pero no sé si sea gloria al Señor. Y un montón de cosas que no proceden ni provienen del Espíritu ni dan gloria a Dios. Y voy a volver a repetir lo que dije hace un ratito: el pecado ya no tiene que ser un tema de la iglesia. Tenemos que ir a avanzar, a vivir una vida que dé gloria a Dios. Amén. A que el vaso esté lleno de todas estas virtudes y que podamos estar prestos para ser usados donde Dios quiera usarnos, en la calle, en el bus, donde sea. Y rápidamente voy a contarles un testimonio. El lunes yo fui a visitar a una persona, un primo mío, que lo desahuciaron y le dijeron: ya no venga al hospital, no podemos hacer nada por usted. Y yo me fui, yo dije: Señor, yo voy a ir, yo no sé qué decir, yo no sé qué decirle, pero yo voy a ir porque tu palabra dice que debemos de visitar a los enfermos. Entonces yo me fui y como buena doctora empecé a escuchar. Pero yo lo veía y lo veía con aquellas piernas que parecían mortaleras. Y yo decía: Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme? ¿Por qué?
así, no me pasaba nada, ¿verdad? Y yo le dije a él, y le dije, Kile, ¿usted me permite orar por usted? Y él me dijo, sí. Él fue el primero en el barrio que llevó la palabra, que Dios lo usó. Yo estaba así pequeñita, como un merario, y yo hingadita en el piso, yo lo escuchaba más. No entendía, pero yo lo escuchaba, yo recuerdo. Y yo le dije, me voy a descontaminar por si hubiera alguna cosa contaminada en mí, ¿verdad? Siempre nos estamos contaminando. Y que el Espíritu Santo sea hablando a tu espíritu. Y empecé a orar por él. Y fue algo tan hermoso, porque en medio de esa condición de enfermedad, Dios no lo llama a que esté llorando. Dios no lo llama para que esté débil. Dios no lo llama para que piense que se va a morir y que ya son sus últimos días. No. La palabra dada para este hombre es: abre tu boca porque poder he puesto en tu boca. Esta situación va a ser un tiempo de meditación, porque muchos vendrán a ti y tú les hablarás de mí. Porque este tiempo es un tiempo para que reverdezcas y para que tu espíritu y el don y el llamamiento que hace muchos años te di se complete en ti. Entonces es una condición difícil. Daniel estaba en una condición difícil, pero el propósito y el llamado tiene que cumplirse. Entonces debemos de dejar de lado lo que a mí me duele y poner la mirada en el llamado. Fue hermoso porque yo no sabía qué decirle, pero como el Espíritu Santo todo lo sabe, Él no me llevó ahí para que yo llorara encima de Él, y si lloré fue de gozo. Él me llevó ahí para decirle que en esa condición iba a dar fruto y le iba a glorificar. Amados, Dios quiere hacer muchas cosas en cada uno de nosotros, pero debemos despojarnos de muchas cosas para que Dios pueda usar el vaso, para que el llamamiento y el don y el talento se fecunden. Pues se fecundó, pero parece que no pasó nada a veces. Bueno, el pastor, ¿verdad?, que es el encargado de los pastores, como los papás, queremos ver frutos en los hijos. Queremos que los hijos estén bien, vigorosos, verdes, fuertes, con el escudo de la fe bien puesto, aplazando cualquier adversidad, viviendo por fe y no por vista. Y a esto nos llama el Señor. Y vamos a Timoteo, creo que no lo hemos leído, segunda de Timoteo, capítulo 1. Cuando los hebreos estaban contra el mar y los egipcios venían armados, no se veía salida. Muchas veces nosotros no vemos salida, muchas veces nosotros no vemos camino, pero Dios siempre abre el camino. Él siempre hace y Él hace como quiera. Lo que pasa es que nuestra fe a veces no, como que no queremos hacerla crecer ni madurar. La situación difícil debe de hacernos crecer y madurar, no llorar y llorar. No, ¿lo tiene, amado? El título arriba dice testificando de Cristo. Y quisiera leerlo todo, pero vamos a leer el 6 y también el 9. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don
de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pero ya el don fue puesto, ya el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Lo que nos hace falta es acercarnos un poco más a Dios, como en la palabra de Getsemaní. Y al acercarnos a Dios, Él va a venir a fortalecernos como lo hizo con Jesús. Pero hay algunas cosas que nos separan de Dios. Dice en el 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Fuiste llamado para la eternidad. Fuimos llamados para la eternidad. Somos llamados para la eternidad. Somos puestos como voz de Dios en la tierra, como modelo, como luz para el mundo. No somos cualquier cosa. Amén. No somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Así es que cuando esos asuntos almáticos vienen a nuestra vida, amados, pongámonos a un lado y vivamos en el Espíritu. Amén. Anoté una notita aquí, la voy a leer para ustedes. Dice así: vivir para la gloria de Dios no es solo evitar el pecado. Vivir para su gloria es llevar a cabo sus propósitos, es anhelar, reflejar su carácter o sus virtudes a un mundo que no le conoce. Amados, la iglesia somos llamados luz, somos llamados escogidos. Amados, usted y yo no somos cualquier cosa. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el enemigo produce eso, produce el límite, y para la postre uno se lo cree. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creerle muchas veces a lo que el enemigo quiera decir y no creer a la verdad de Dios, que es lo eterno, que es lo verdadero, y no ocuparnos verdaderamente en la salvación de Dios? Amados, cuando yo estuve sin trabajo y mi mamá muy enferma, fue el tiempo donde yo más vi la gloria de Dios. Pero a veces nos quedamos en lo natural, pero eso no es lo que Dios quiere. Hoy Dios quiere en esta noche recordarnos a cada uno que tenemos un llamamiento santo. O sea, que el que te llamó a ti y a mí es santo. Que el que te dio una encomienda confió en ti para darte esa encomienda. Que no podemos seguir sin dar fruto, que no podemos detenernos, porque Dios nos llama a la iglesia a detenerse. Dios la llama como Josué, avanza. Y cuando leemos ahí en Josué, dice que cuando el agua tocó los pies de los sacerdotes, ellos llevaban el arca, el agua se devolvió hacia arriba y pasaron. Y cuando ellos pasaron al otro lado y quedaron frente a Jericó, dice que el rostro de ellos desfalleció y toda esa nación temió, porque ellos ya sabían cuál era el Dios de Josué. Y dice que nadie entraba ni nadie salía. Amados, eso es lo que tenemos que hacer con el enemigo. Esa es la fe que tiene que estar en la casa de Dios, donde el enemigo le huela a usted quién es su Dios. Amén. Amén. Bendecidos. Tomamos el consejo. Nos afirmamos en el llamado.
puestos para que esos dones se activen, para dar fruto, para que el Espíritu Santo nos haya dispuesto donde sea que estemos, para vivir, para darle gloria. El pecado en esta casa pase a la historia. Amén. Porque no hay muerte para aquellos que han recibido a Cristo. Y vieron en la oración que el Señor permitió hacer por él, el Señor le decía: porque tu nombre no está escrito en el polvo. ¿Cuántos aquí gozosos de que su nombre no está escrito en el polvo? Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y vamos a ponernos de pie y le vamos a dar gloria a Dios y vamos a orar. Amén. Ahí en su corazón, en la sinceridad de su corazón, amado, medite. Medite si necesitamos ir al monte de los olivos. Medite si necesitamos ir a Getsemaní. Medite si necesitamos apartarnos. Medite si el enemigo ha tratado de convencernos de movernos del llamado. Pero hoy, en el nombre de Jesús, el enemigo verá al Dios de Josué, aquel al cual temieron todas las naciones en el Antiguo Testamento, el cual sigue siendo nuestro enemigo en este tiempo. Pero Padre, en el nombre de Jesús,